Vamos a seguir con la suma de vectores utilizando el método de los componentes. Comparado con los ejemplos anteriores, en este caso estamos hablando de tres fuerzas que actúan sobre un mismo objeto. Los casos anteriores pues solo era un vector nada más que actuaba sobre un objeto. Entonces dice que tenemos tres sogas que están atadas a una estaca. La primera, que en este caso pues tratamos de graficarla de esta manera, dice que la primera, el vector A, la fuerza A, es igual a 20 newton hacia el este, o también lo podemos ver como a 0 grados. Si solo me dan 20 newton y sin ninguna dirección, te voy a suponer que está a 0 grados. En el caso de la segunda fuerza, que es mi vector B, es una fuerza de 30 newton que está a 30 grados del norte al oeste. Y tenemos el vector C, que es una fuerza de 40 newton a 52 grados del norte al sur. Acá pues tenemos las dos formas de poder utilizar nuestro plano cartesiano, usando puntos cardinales como lo es este. Lo voy a cambiar de color para que no nos confundamos. Norte y sur. Y también tenemos X positivas, X negativas, Y positivas, Y negativas. Entonces, si me dan la gráfica, pues ya solo empiezo a analizarlo en base a la gráfica. Si no me dieran, pues es en base a los datos que me den para poder empezar a analizarla. Entonces tengo 0 grados, 30 grados del norte al oeste, 52 grados del norte al sur, y sucesivamente. Para realizar un análisis de vectores en base a varios vectores que se enfoquen a una sola fuerza, vamos a realizar lo siguiente. Voy a borrar el enunciado para poder realizar las operaciones. Para poder realizar, vamos a calcular ahora lo que es el vector resultante. El vector resultante de estas tres fuerzas. Para poder realizar ese análisis del vector resultante, necesito hacer una tabla de componentes. Mi tabla de componentes. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso el análisis que yo voy a hacer es en base a los vectores que componen la fuerza resultante que necesito encontrar. Entonces voy a hacer una pequeña tabla como la siguiente, donde tengo mi análisis en X, mi análisis en Y. Entonces empiezo analizando esta gráfica que tengo acá. Primero, antes de realizar todo eso, vamos a hacer lo siguiente. Igual como en un video anterior habíamos visto que podría utilizar los dos tipos de ángulos que me den. Entonces, ¿qué ángulo voy a utilizar en este caso para no confundirnos? Voy a utilizar el siguiente ángulo. Bueno, dice que acá está a 30 grados del norte al oeste, pero también puedo utilizar este ángulo que tengo acá. ¿Y cuál sería ese ángulo que tengo ahí? Si sé que todo esto es igual a 180 y esta parte es igual a 30, entonces a 180 yo le resto 30, que me da un resultado de 150. En este caso voy a utilizar 150 grados para este ángulo, para este vector que tengo acá, el vector B. ¿Qué pasa con el vector C? De la misma manera voy a calcular cuál es el ángulo que va desde acá hasta este punto. Y como calculo de la misma manera, sé que acá hay 90, que en este otro cuadrante hay 90, que me da un resultado de 180. Y como acá tengo 52, entonces a 180 le sumo 52. Y me da un resultado de 232. Entonces voy a utilizar 232 grados. Esos son los datos que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque con esto a mí se me facilita un poquito. Ya no voy a tener que decir si está en el eje Y, que es negativa, o en el eje X, que es negativa. Entonces, al utilizar estos ángulos de una vez, al realizar los cálculos, me indican de una vez si es en el eje X negativa o en el eje Y negativa, o si es en la positiva. Entonces,
Con esos ángulos voy a trabajar ahorita, con estos ángulos que acabo de poner. Entonces, para realizar la tabla de componentes, voy a utilizar los componentes de cada uno de mis vectores. ¿En base a qué? En base a las ecuaciones que vimos en ocasiones anteriores. En base a estos componentes, a estas ecuaciones que tenemos acá. La fuerza de F en X para poder encontrarla en X. Pues la fuerza en Y para poder encontrarla en Y. Esto ya en la parte final voy a utilizarla para encontrar mi fuerza resultante. Y la dirección de esa fuerza resultante que estoy calculando. Entonces, empiezo con el vector A. Voy a empezar con mi vector A. Entonces tengo vector A es igual. En el caso de mi vector A lo analizo y digo, ¿tiene componentes en X? Sí, porque está en el eje X. Está en el eje X y en este caso es una fuerza de 20 newton la que tengo ahí. ¿Tendrá componentes en Y? No. Entonces es igual a 0. ¿Pero por qué no tiene componentes en Y? Por la misma situación que está cabal en el eje X, entonces no tiene nada que ver con el eje de Y en este caso. Entonces ahí pongo 0. Ya encontré allá hice mi primer análisis respecto a mi vector A de X. Voy con mi vector B. Vector B es igual. En el caso del vector B, que es el que tenemos de este lado, me doy cuenta que está en medio, que está en este cuadrante y está en medio del eje X, o en medio del eje menos el eje Y en medio del eje menos X. Bueno, no está en medio exactamente, pero está entre estos, entre ellas dos. Entonces, para poder realizar mi análisis en X, voy a hacer ayuda de las ecuaciones que habíamos dicho. Voy a utilizar esta para hacer el análisis en X. Entonces tengo que la fuerza en X es igual. Estoy hablando del vector B. Es la fuerza por el coseno del ángulo. Para encontrar el análisis en B. Entonces en este caso la fuerza del cual estoy hablando son estos 30 newton. Por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Habíamos dicho que íbamos a trabajar con esto. Entonces, el ángulo de 150. Voy en el lado de las Y. Entonces, yo otra vez voy entre mis ecuaciones. Y en este caso voy a utilizar esta ecuación para encontrar mi componente en Y. Entonces, de la misma situación. Dice que es la misma fuerza. Solo que en este caso el seno del ángulo. La fuerza, estoy hablando de la misma fuerza que son los 30 newton, solo que ahora le voy a sacar al seno de 150 grados. Ya con eso, pues ahí con ayuda de la calculadora que realizo los cálculos, le saco coseno a 15, después lo multiplico por 30 y me da un resultado de 28.97. Seno de 15, no. Vamos a empezar de este lado. Coseno de 150. Coseno de 150. Lo multiplico por 30. Que me da un resultado de menos 25.90. Menos 25.98. 98. Vamos a hacer dos decimales. Punto 98. Hago lo mismo del otro lado, solo que en vez de ese coseno, pues le voy a sacar el seno a 150. Lo multiplico por 30, que me da un resultado de 15. Ya encontré mi análisis en el caso del vector en X de B y mi vector, mi componente en Y de B. Recordemos que son newton, porque estamos hablando de un vector fuerza. Acá pues vamos a hacer un pequeño paréntesis analizando por qué acá me salió positivo y acá me salió negativo. Por la siguiente situación.
Voy al vector del cual estoy hablando, en este caso el del vector B. Me doy cuenta que en el caso de su componente en Y, estamos hablando del eje de las Y positivas. Por eso es que acá tengo positivo. En el caso del componente en X, me doy cuenta que su componente, estamos hablando de su componente en X, pero negativo. Por eso es que me salió acá negativo. Con esto explico lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera usado estos 30 grados que me dieron al principio? No había mayor problema. El dato que me hubiera quedado acá era la misma, porque en este caso le hubiera sacado coseno a 30, lo multiplico por 30, que me daba la misma cantidad. La diferencia es este signo negativo, que si yo hubiera utilizado coseno de, hubiera utilizado esos 30 grados, este signo, yo hubiese tenido que colocárselo. ¿Por qué? Porque sé que estaba en el eje de las X. En cambio, como utilicé los 150 grados, automáticamente al realizar el cálculo en la calculadora, ya me tira que está en el eje de las X negativas. De la misma manera con el resto. Entonces, por eso es que utilizo estos ángulos que había analizado anteriormente. Nos vamos ahora con mi vector C. Mi vector C pues está en este cuadrante. Pues utilizo la misma ecuación. Fuerza del componente en C, solo que en este caso son los 40 newton, por el coseno, ahora estoy hablando de 232 grados. Lo mismo hago del otro lado, solo que en este caso pues 40 de newton, en este caso saco seno de 232 grados. Ya con eso pues realizo los cálculos, le saco coseno a 232, de ahí lo multiplico por 40, que me da un resultado de 24.63 menos 24.63 newton. Voy ahora al seno. Dice que es el seno de 232, lo multiplico por 40, que me da un resultado de 31.52 menos 31.52 newton. Pues ya hice un análisis en el vector A según sus componentes, en el vector B según sus componentes y en el vector C según sus componentes. ¿Qué hago ahora? Voy a hacer una suma de cada uno de los componentes que me quedaron al final. En este caso voy a tener en cuenta los signos negativos